Y la plancha del Zócalo capitalino se convirtió en la sede del Festival Sociocultural Ciudad de México, una ciudad para las mujeres y las niñas. Ahí en el Zócalo capitalino, servicios médicos, asesorías legales, consultorías para emprender negocios y actividades físicas fueron llevados por el Instituto de las Mujeres y por diversas dependencias, todo de manera gratuita. Además, durante la jornada se practicaron pruebas de glucosa, mastografías y detección temprana de hipertensión. En el lugar también se instalaron módulos en donde mujeres artesanas pudieron ofertar sus productos a precios accesibles para todos los asistentes. ¿Qué le parece si escuchamos más al respecto? Esta feria está mostrando todos los servicios que tenemos en esta ciudad para las mujeres, que vengan a la feria, pero también que entren por internet a buscarnos como Inmujeres Ciudad de México, y ahí viene la dirección donde nos van a encontrar en cada delegación. Pues ayuda a la mujer, cómo emprender un negocio cuando no tenemos el capital. Ellos nos apoyan, aquí hay estos eventos donde nos podemos enterar. Para nosotros es un espacio excelente para comercializar nuestros productos, porque es muy difícil que nos reconozcan en Ciudad de México como artesanas. Aparentemente en Ciudad de México no hay artesanas, pero estos eventos nos dan ese reconocimiento y nos elevan de ser nada más manualistas o copiadoras a ser artesanas.